Francisco, muy buenas Hola, noches, bienvenido. buenas noches. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien, ¿y tú? Fantástico, uf. Qué bueno. Muy bien, Francisco, pues vamos a dar inicio este día, ¿vale? Yo ya compartí, por ahí ya me empezaron a ayudar también a compartir. Y pues vamos a dar inicio a este programa que la verdad está súper interesante. Bien interesante, la verdad. Así es. Pero antes de dar inicio a este programa, ¿quisieras decirnos algo? Pues mandarle saludos a todas las personas que se están conectando y comentar que bueno, este programa se lo vamos a dedicar a una amiga muy especial y querida que nos va a escuchar ya sea ahorita o posteriormente. Y que le mandamos un abrazo enormísimo. Muy bien. Pues un abrazo para esa amiga y un abrazo a todos los que se están conectando, a todos los que nos siguen, a todos los que nos siguen ya sea aquí o en las repeticiones por Idealmente Radio. Y pues bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí un día más, una vez más, un viernes más. Y el live del día de hoy tiene como título Resignificando mi vida. Y yo quiero empezar por preguntarte, Francisco, ¿qué es resignificar? Porque la psicología nos dice que es la capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado. Pero, ¿nada más me quedo ahí? ¿En darle un significado, darle una vuelta? ¿Realmente qué es resignificar? ¿Qué implica? ¿Qué procesos lleva? ¿Y cómo me doy cuenta de que realmente estoy haciendo las cosas bien para poder cambiar? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar o qué es lo que quiero cambiar? Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta porque fueron bastantes preguntas en una sola. Ujú. Entonces vamos a empezar por la pregunta de resignificar. Resignificar significa visualizar diferentes alternativas para afrontar dificultades sin darnos por vencidos. No solamente es darle la vuelta a las experiencias que nosotros vivimos, sino también significa poder trabajar mucho la resiliencia para poder superar las dificultades que hemos atravesado en la vida y entonces darles un sentido diferente de manera trascendental. Por trascendental entendemos que todo lo que nos ocurre tiene un propósito y tiene un sentido y tiene también la finalidad de propiciar un crecimiento en nosotros. Es una capacidad para redireccionar nuestras vidas y encontrar un significado positivo a cada situación que nosotros vivimos. Como aquí lo Fíjate, indica tu lámina, es percibir nuevas oportunidades, tener el coraje de cambiar, enfrentar dolores, aprender de ellos y encontrar caminos para realizar nuestros sueños y ser perseverantes. ok, hasta aquí me voy a quedar con una palabra, trascendencia. ¿Y por qué me voy a quedar con esa palabra? Porque más adelante vamos a ver que esta palabra forma o es muy significativa en este tema. Entonces, continuando, ¿qué proceso lleva una resignificación? Yo ya entendí que entonces resignificar es transformar, es darle la vuelta a la hoja, es ver la vida de diferente manera, pero ¿qué proceso lleva a una resignificación? Bueno, el primer paso que tenemos que hacer nosotros para darle un significado distinto a nuestra vida es identificar cómo trabaja nuestra mente. Como todos sabemos, nosotros tenemos diferentes necesidades emocionales que a veces nos llevan a vivir diferentes experiencias de vida, ¿no? Entonces Ujú. nosotros tenemos que reflexionar o meditar sobre tres bloques a nivel psicológico. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa principales que yo suelo utilizar para la resolución de problemas o para la confrontación de dificultades o para la asimilación de las experiencias de la vida?
Expertos mencionan que nosotros tenemos 12 mecanismos de defensa por los cuales nosotros logramos mantener una salud mental, entre los que se encuentra el siguiente que se llama sublimación. La sublimación es esa capacidad precisamente de que nosotros podemos transformar una situación adversa en algo que sea positivo para nuestra vida, que nos deje, como yo lo llamo, una moraleja, una enseñanza, un aprendizaje de manera significativa y que vaya dejando huella en nuestro interior. Si nosotros no podemos utilizar la sublimación, pues entonces no podemos propiciar un cambio. Entonces, el primer paso es analizar cómo está nuestra mente, nuestros mecanismos de defensa, y el último paso es revisar eh, cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades o las dificultades de vida en cuanto a los hábitos, las creencias y los valores. Esos Ok, son los tres bloques principales. entonces, a ver si me quedó claro. La sublimación podríamos entenderla como que es cuando yo ya me hago consciente de todos, de que quiero hacer un cambio de conducta. Ah, No, a ver, ¿me podrías explicar un poquito más ahí? la sublimación es una capacidad interna que se da de manera inconsciente. Cuando Ajá. nosotros nos hacemos conscientes y queremos generar un cambio, estamos utilizando nuestra voluntad. Mientras no aparezca la voluntad del cambio, nosotros podemos tener la capacidad para transformar las cosas, pero si no orientamos nuestra voluntad a hacerlo, se queda sencillamente en un mecanismo de defensa, solamente es eso. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener la capacidad para sublimar, para propiciar un cambio, pero no por el hecho de que podamos sublimar signifique que podamos hacer el cambio. Necesitamos la voluntad. ¿Me Ok, explico? vamos a llamarlo como un sinónimo de sublimar, se podría decir que es la reflexión del por qué es No, importante. la sublimación es el resultado y la reflexión es parte del proceso. Correcto. Ok, entonces, ¿cómo me doy cuenta de qué forma puedo llevar o qué forma tengo que llevar a cabo la resignificación en mi vida? Bueno, lo primero que la persona tiene que hacer para resignificar su vida es tener un proceso que se llama introspección, que es la capacidad para poder ver hacia adentro. Generalmente nosotros como seres humanos estamos esperando que los cambios vengan de afuera hacia adentro. Primero cambiar lo externo y luego cambiar lo interno, y es al revés, para lo cual nosotros necesitamos de ese ejercicio de introspección, que significa poder explorar nuestro interior y hacernos dos preguntas que resultan fundamentales. ¿Cómo estoy Ujú. viviendo mi vida en este momento y cómo quiero vivir mi vida a partir de ahora? Ok. ¿Qué herramientas debo yo tener para empezar a hacer ese cambio? Porque en muchas ocasiones las personas, yo mismo, queremos hacer un cambio. Que decimos, ya estoy harto de estar viviendo de esta manera. Ya me cansé. Quiero cambiar. Pero así como tú no lo dices, eh, en muchas ocasiones caemos en el error de buscar el cambio de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. ¿Cómo yo hago para hacer ese cambio de adentro hacia afuera y con qué herramientas debo de contar para poder agarrarme y no fracasar en el intento? Bueno, a nivel psicológico lo que necesitas es mucha tolerancia a la frustración, otra función interna que se llama capacidad de espera, otra función interna que se llama control de los impulsos. Eso es a nivel mental. Si no Ujú. tienes tu tolerancia a la frustración, capacidad de espera, control de los impulsos, tú puedes proponerte muchísimas cosas, pero no vas a tener
la suficiente resistencia como para aguantar el proceso. Otras habilidades que necesitas son la persistencia, la disciplina, la constancia y la perseverancia. Ok, Ajá. Disciplina, compromiso contigo mismo, perseverancia y constancia van a ser las herramientas que a ti te van a ayudar, además de la tolerancia a la frustración. ¿Por qué razón? Porque en todo proceso va a haber aciertos y va a haber errores o va a haber eh, avances o recaídas. Entonces, si tú no consideras que esto es un proceso y que te va a llevar tiempo poder generar un cambio sustancial y significativo, pues entonces tienes más posibilidades de fracasar en el intento, porque primero tienes que trabajar esas funciones que yo te acabo de mencionar. correcto. Fíjate que justamente aquí les pongo esta lámina en donde vemos como si fuera, imaginemos que es una cebolla de 3 capas. En la capa exterior tenemos resultados, en la capa media tenemos procesos y en la capa interior tenemos identidad. Hace ratito Francisco nos comentaba que muchas ocasiones o la mayoría de las ocasiones nosotros empezamos a buscar un cambio de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa? Los resultados es como las metas que yo me pongo. No sé, imaginemos dejar de fumar, bajar de peso, la meta que ustedes quieran. Posteriormente, yo ya tengo clara la meta. Después empiezo con los procesos, pues para dejar de fumar, pues dejar de comprarlos, ¿no? Primero que nada, dejar de juntarme con la gente que fuma, o para bajar de peso, eh, hacer la dieta, ejercicio, etcétera. Esos son los procesos. Y posteriormente, como tú no lo dices, hay veces que nos quedamos en el intento. ¿Por qué? Porque no cambiamos esa identidad. Tú hace ratito nos hablaste de creencias, esas creencias que tenemos eh, eh, arraigadas, eh, incluso ahí mismo en la identidad es lo que nos habías comentado, el cómo me defino a mí mismo, la visión que yo tengo ante el mundo. Y por eso muchas ocasiones nos quedamos en el intento. ¿Es correcto, Francisco? En efecto, mira, Ok. Uh-huh. Adelante, para adelante. que, para que una persona pueda visualizar una meta viable, primero tiene que conocer perfectamente su interior. ¿Qué es lo que tenemos que conocer básicamente como personas, como seres humanos? Pues cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras potencias, cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras limitaciones. Correcto. Ujú. Son cuatro aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Habilidades, por ejemplo, habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades psicológicas, habilidades sociales. Tengo que aprender a reconocer todos esos aspectos porque esos aspectos me van a ayudar a formar una identidad sólida. Y la Claro, identidad sólida es el y la cómo me estoy definiendo, ¿no? Así es, pero yo lo estoy haciendo en función de nosotros mismos, porque yo supongo que todos tenemos ya un autoconcepto, autoestima sólidos. Estamos hablando de una persona que ya no tiene problemas de autoestima y no tiene problemas en cuanto a cómo se define. La definición que tiene de sí mismo es positiva o propositiva. Ajá. Sí. Entonces, una identidad consciente, pues la persona cuando yo le pregunto quién eres, pues va a comenzar obviamente por sus datos generales, va a hablarme de cuáles son sus habilidades, va a hablarme de cuáles son los talentos, cuál es la diferencia entre habilidades y talentos. Una habilidad, pues obviamente son capacidades internas y externas que nosotros tenemos, además de otras personas. Ajá. Podemos tener, entre otras personas, las mismas habilidades físicas, psicológicas, emocionales, mentales o cognitivas, ¿no? Eso no es problema. Todos los seres humanos compartimos a veces las mismas habilidades.
Pero cuando nosotros estamos hablando de talentos, estamos hablando de una capacidad que tú tienes distintiva, de manera distintiva. Ajá, que es esa característica que te hace único e irrepetible, no solamente una, sino hay varias, y a eso le llamamos talento. La palabra talento era una palabra que antiguamente se utilizaba para aquilatar el dinero, se refería a la riqueza, a lo que obviamente era valioso no solo en la persona, sino también a nivel económico. De ahí que en la Biblia, por ejemplo, se utiliza una parábola que se llama precisamente la parábola de los talentos, para darnos a entender que si nosotros no reconocemos nuestras capacidades que nos han otorgado desde el nacimiento y las ponemos a funcionar, pues obviamente va a haber así como que problemitas, ¿verdad? Entonces, el talento es aquello valioso que te distingue como persona única e irrepetible. ¿Sí? Ya tenemos dos características de la personalidad. La otra es este, las potencias. Y en las potencias nosotros tenemos tres potencias, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a reflexionar sobre nuestra vida y vamos a recordar ciertos hechos, estamos utilizando la memoria. Cuando comenzamos nosotros a darles un significado distinto a través de la sublimación, cuando empiezo a meditar sobre qué me enseñó, sobre qué es lo que aprendí, sobre hacia dónde me llevó, sobre cómo me hizo crecer, estoy utilizando el entendimiento, que es una potencia del espíritu. ¿Sí? No solamente es un asunto psicológico, sino es una cuestión a nivel espiritual. Y la otra potencia es la voluntad, hacia dónde voy a orientar mi voluntad. Por ejemplo, en el caso que nos expones de dejar de fumar, pues yo tengo, por ejemplo, que empezar a reflexionar de la manera siguiente. Voy a recordar todas las veces que yo he fumado una cajetilla de cigarros. También voy a recordar toda la información referente al tabaco. Voy a recordar todos los contras que me genera consumir tabaco, las enfermedades que puede generarme en el cuerpo si sigo consumiendo tabaco. Cuando yo estoy recordando, estoy utilizando la memoria. Ajá. Para traer a mi mente la información al respecto del tema. Cuando yo estoy utilizando el entendimiento, ya no me quedo como nos quedamos la mayor parte de los mexicanos. Señor, si usted come garnachas todos los días, va a engordar. Ah, sí, ya lo sé, de algo me he de morir. ¿Sí? No importa, de algo me he de morir. Entonces no estás entendiendo. ¿Sí? Estás evadiendo. ¿Sí vemos nosotros la diferencia? Cuando entiendes, es porque tienes ya un amor propio, tienes autoestima y entonces tienes la capacidad para pensar en ti y decir, yo me quiero ver como una persona con enfisema pulmonar, con cáncer de esófago, con cáncer de garganta. No, pues no. ¿Qué calidad de vida quiero tener? No, pues quiero tener una buena calidad de vida, quiero disfrutar lo que me toque por vivir todavía, etcétera. Ese es el entendimiento y esa es la capacidad para sublimar una situación. Ajá. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Sí, ¿Recuerdan que les comenté en un principio la palabra trascendental? Justamente aquí, en el entendimiento, cuando uno ya tiene el entendimiento, la sublimación, justamente puede hacer el cambio porque lo que quiere transformar, lo que quiere cambiar es algo trascendental y no se va a quedar en el intento. ¿Es correcto, Francisco? a eso iba precisamente, a Perdóname, adelante. la parte final. La parte final, cuando nosotros ya hicimos lo que acabas de comentar,
es decir, darle una visión trascendente a mi propósito. La trascendencia es, ¿para qué me va a servir en el futuro? ¿Cómo voy a estar en el futuro? No me voy a quedar solamente en el momento presente, sino que me voy a visualizar en un año, en 2 años, en 5, en 6 meses, en un mes, una semana, de acuerdo a lo que yo pueda, ¿no? Entonces, de esta manera voy a poder orientar mi voluntad de manera firme, ¿sí? Ujú. Porque ya entendí que yo me tengo que cuidar y de esta manera estamos ya utilizando las tres potencias, las potencias que nosotros tenemos. Hablábamos de las habilidades, los talentos, las potencias y entonces es cuando viene el cambio en cuanto a los hábitos y el cambio a lo que yo en psicología llamo las ideas de referencia. Empiezo a soltar esas ideas de referencia. ¿Qué impediría que yo dejara de fumar? Pues la principal es, no se puede, es una adicción y contra una adicción no se puede luchar. Mis Estás, creencias. exacto, estás condenado a fumar, toda tu vida, ¿no? Aquí en Ujú. la terapia nosotros le llamamos ideas de referencia, ustedes le llaman creencias o le llamamos creencias comúnmente, ¿no? Lo que te enseñaron Correcto. o lo que tú introyectaste, que es otro proceso que también se tiene que modificar. La introyección significa em, incorporar a nuestra vida una serie de constructos o una serie de pensamientos que van influyendo en nuestra existencia. Por ejemplo, mi abuelita decía, hijito, cuando te persines, tienes que hacer la señal de la cruz correctamente, porque si dejas un huequito, ahí se mete el diablo, ¿no? Y Y se entonces columpia. Exacto, ¿no? Entonces, eso además de que es una falsa creencia y además de que es errónea, pues ejerce una influencia en los pensamientos, sobre todo de los niños, porque los niños están formándose, en esos procesos cognitivos que son precisamente la inteligencia, la memoria, el conocimiento y demás, ¿no? Entonces, si yo voy introduciéndole al niño pensamientos erróneos, ¿qué voy a tener cuando sea un adulto? Pues una persona con conducta errática. Correcto. ¿Sí? Entonces, para modificar los hábitos, tengo que realizar procesos previos en cuanto a, tengo que revisar cómo funciona mi mente, cuáles son mis creencias, cuáles son mis pensamientos, los que dominan más mis pensamientos. Podemos dividir la mente en dos partes, positivo, negativo, angelito, diablito. Lo podemos hacer de manera muy didáctica. Pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos a distinguir la parte de la conciencia de la que hablabas hace un momento y la parte de la inconsciencia. Esa parte de la inconsciencia siempre nos va a llevar la contraria. Si yo digo voy a dejar de fumar, ¿qué voy a hacer inconscientemente? Tu mente va a Pues estar buscando cigarros, va a estar buscando anuncios de cigarros, va a estar buscando encendedores, va a estar buscando quién está fumando. exacto, porque mi inconsciente me va a llevar la contraria. Por eso nosotros muchas veces no logramos las metas porque no identificamos que hay una especie de monstruito, de diablito, de Contreras, que nos lleva hacia la parte contraria a lo que nosotros queremos. Y si a eso le agregas que no tenemos fuerza de voluntad, y si a eso le agregas que no trabajamos la memoria, y si a eso le agregas que no hay entendimiento, pues tampoco va a haber éxito en el propósito por muy corto que tú te pongas. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, sintetizando, el proceso es, revisa cómo trabaja tu mente, identifica cuáles son los mecanismos que más utilizas. En México el que más se ocupa es victimización y justificación.
Victimización es que yo fumo porque mis amigos me enseñaron y como yo me sentía muy solito, pues entonces en el cigarro encontré un placebo, ¿no? Un tranquilizante para mi vida. Pues por eso no lo puedo dejar. Me Ujú. estoy justificando y me estoy victimizando. Esos son los mecanismos por excelencia del mexicano. ¿Sí? ¿Hacia dónde los tienes que cambiar? Hacia la sublimación, que son los más altos. Sí, y justamente te iba a decir eso, o sea, cuando tú estás en modo víctima, todavía estás pensando inconscientemente, es más, ni siquiera estás pensando, todavía estás viviendo en la inconsciencia. En efecto, entonces decimos que el sentido de vida o la resignificación se construye en base de las necesidades, las motivaciones o nuestros intereses y se interioriza lo que debo conocer, cómo lo debo de asimilar, cómo lo debo trabajar, hacia dónde debo ir, qué es lo que debo hacer y direccionar mi conducta y mis actitudes hacia el logro de mi propósito. Correcto. Francisco, hablemos un poquito acerca de los hábitos. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar? O sea, ya nos explicaste cuál es el proceso para resignificar, pero realmente cambiar el hábito está muy cañón. Creemos o vamos a estar conscientes de que ahorita ya vamos a estar hablando como personas conscientes en un estado de conciencia, de sublimación, de entendimiento. ¿Cómo lo logramos? En primer paso, mira, es muy práctico. Para modificar un hábito hay que hacer un ejercicio que en psicología se conoce como condicionamiento. Y hay un condicionamiento que incluye reforzadores positivos y reforzadores negativos. Así es como se trabaja cuando estamos con una mentalidad infantil. Pero cuando nosotros ya estamos con personas adultas, como este es el caso, entonces el primer paso que tenemos que hacer es entrar en un silencio interior, ser honestos con nosotros mismos y justificarnos e identificar cuáles son nuestros hábitos negativos. Ajá. Todos los hábitos que tú tengas negativos los vas a poner en una listita para poderlos ir modificando poco a poco, del 1 al 10 o como tú quieras. Ajá. Ujú. Una vez que tú ya tienes tu lista, lo que necesitas es información. Es decir, nosotros no logramos modificar los hábitos porque no sabemos, por ejemplo, todos los contras que puede tener nuestro hábito negativo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las enfermedades, el rechazo social, el aislamiento, la depresión, la ansiedad, la angustia, todo eso. Entonces tú tienes que identificar tu hábito. Por ejemplo, tengo el hábito de fumar, ok. ¿Qué puede pasar si yo sigo fumando? ¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? Buscar, por ejemplo, testimonios de personas que han dejado de fumar, cómo lo hicieron, cuál fue su proceso, cuál fue su camino, porque esa información a mí me va a fortalecer, ¿sí? Sí, Esa correcto. información me va a fortalecer a nivel de mis procesos de pensamiento, porque cuando yo adquiero información nueva, nuestro cerebrito va modificando los pensamientos. Hay un estudio neuropsicológico que nos dice que nuestro cerebro va a hacer lo que nosotros le demos o le mandemos a hacer. Es decir, si yo me visualizo como una persona fracasada, limitada, incapacitada para generar un cambio y lo sigo pensando 24 horas durante los 7 días de la semana, mi cerebro va a actuar como yo estoy ordenándole consciente e inconscientemente que actúe. Entonces, cuando yo adquiero nueva información, los procesos de pensamiento
van modificándose y van generándose nuevas redes neuronales. Y esas nuevas redes neuronales van a generar pensamientos nuevos. Y esos pensamientos nuevos van a fortalecer mis potencias a nivel interno, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Por eso es muy importante que nosotros, antes de cualquier cambio, nos informemos sobre lo que queremos hacer. Por ejemplo, quiero superar un duelo, o una ruptura amorosa. Ah, ok, bueno. Los especialistas en psicología ya clasifican todo y ya se explican todo, ¿no? Entonces, sobre todo en la era de las redes sociales, ya no existe tema al que tú no puedas acceder, ¿sí? Ujú. Entonces, tú puedes adquirir información, por ejemplo, proceso de duelo por ruptura, ruptura amorosa. Y entonces ahí te va a indicar cuáles son las etapas del duelo por la ruptura amorosa. Y entonces tú vas a poder entender tus estados emocionales, porque vas a poder decir, estoy pasando por la etapa tal, las características son tales, las finalidades son estas, el propósito es tal, entonces me voy a tomar la vida más tranquila y va a disminuir mi nivel de ansiedad. Ok, Porque ya sé lo que está pasando conmigo. Entonces, por eso es muy importante la información. ¿Podrías regresar tu lámina? claro. Mm, Esa, no la otra. ok, Ah, exacto. Entonces, vamos en el punto número 2, que es el conocimiento o el saber. Y luego tienes que elaborar un plan. ¿Sí? Elaborar un plan de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus habilidades y de acuerdo a tus propósitos. Ajá, un plan de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántos cigarros te fumas al día? Ah, pues yo como fumador me aviento, no sé, media cajetilla diaria. ¿Cuánto puedo soportar sin fumar durante el día? No sé, pues a lo mejor son 2 o 3 horas. ¿Qué es lo que me genera la necesidad de fumar? O sea, ¿qué provoca que yo fume? Ah, pues la tensión. Entonces, todo eso yo tengo que sustituirlo. En lugar de fumar, ¿qué voy a hacer para aliviar mi tensión? Ah, pues ejercicios de respiración, me voy a poner a leer, voy a escuchar música, voy a chupar una paleta, algo. ¿Sí me explico? ok, forzosamente tenemos que llevar acompañada esta sustitución. Sí, porque si tú lo haces así sin sustituirlo por algo, corres el riesgo de que caigas es mayor. Ok, ahora, vamos a decir cualquier tipo de cambio que nosotros queramos hacer. ¿Debe de ser gradual o debe de ser de tajo? Es gradual porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo de tajo, porque no tenemos tolerancia a la frustración y tampoco capacidad de espera. ¿Por qué crees que muchas personas recaen? Es gradual, tiene que ser gradual. Es que lo que estás haciendo cuando tú haces gradualmente las cosas es fortalecer precisamente esas funciones internas, tu capacidad de espera, tus procesos de pensamiento, tu control de impulsos, que son las principales fallas por las cuales nosotros caemos en adicciones. ¿Me explico? Ujú, sí. Es decir, como yo no tengo dominio sobre mis estados de ansiedad, pues lo primero que hago es buscar cómo canalizar esa ansiedad y generalmente lo hago a través de las sustancias. No lo hago a través de actividades recreativas, deportivas, de otra índole, sino generalmente lo hago a través de las sustancias. Te pongo un ejemplo.
Hay una familia en la que el padre de familia siempre le decía a sus hijos, cuando ustedes estén tensos, tómense una copita de tequila y con eso van a aliviar la tensión, ¿no? Y entonces, cuando precisamente los muchachos estaban tensos, hacían lo que su papá les decía, se tomaban su copita de tequila. Si nosotros reflexionamos sobre ese hábito, ¿realmente está aliviando la ansiedad? No, lo que está haciendo sencillamente es encubrir un síntoma con otra padecimiento que se llama alcoholismo, ¿no? Pero como Correcto. el alcoholismo es una sustancia permitida y generalizada, el alcohol, pues no hay problema porque todo el mundo toma y todo el mundo se justifica y todo el mundo lo asume, ¿no? Como parte de la vida. Ese es el punto aquí. Fíjate que, por ejemplo, ahorita en este ejemplo que nos estás dando del alcohol, eh, los hijos o las personas que tomaban el alcohol cada vez que se sentían estresados tenían un problema en la identidad, que precisamente eran esas creencias que tenían porque su padre les había dicho que consumieran alcohol cada vez que se sintieran de esa manera. Entonces, a lo que me hace sentido, decimos que quienes somos está directamente ligado a los hábitos. Hábitos y creencias. Ujú. Así es. Y bueno, influye sobre la identidad. No es que las personas tengan un problema en la identidad, sino más bien refuerza una identificación con el padre, el hecho de tomar alcohol, Sí, claro. ¿sí? El problema de identidad se le llama así cuando no tienes esa capacidad precisamente para definirte a ti mismo ni hacia dónde orientar tu vida o cómo resolver asuntos. Más bien en ese proceso de utilizar esa sustancia para manejar los estados de tensión, son parte de un proceso de identificación psicológica que en condiciones normales es natural. En otras palabras, así me enseñó mi papá y así lo hago. Eso es la identificación. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros poder cambiar, por ejemplo, ese hábito, nosotros primero tendríamos que estar en un estado de sublimación en donde ya revisé mis creencias, eh, y posteriormente empezar a trabajar bajo mis procesos o trabajar bajo los procesos que me van a ayudar a cambiar este hábito. ¿Es correcto? Recordemos que la sublimación es el resultado. Entonces la sublimación, el hecho de que ya lo pude dejar, Sí. ¿ok? Ujú. O sea, cuando nosotros, para poder llegar a la sublimación, primero tenemos que tener un estado de reflexión, de introyección, de introspección, o sea, todo lo que ya les expliqué anteriormente. Si tú no haces todo eso previamente, no puedes cambiar el hábito. Para que me entiendas, si a ti no te parece importante cambiar de vida, no lo vas a hacer. Ahí es donde entra la trascendencia. Mientras tú no te consideres una persona importante y trascendente y con influencia en tu entorno, empezando por ti mismo, no habrá cambio, Ok. ¿sí? Porque aquí decimos, la resignificación de la vida se construye sobre la base de las necesidades. En mí tiene que surgir la necesidad de cambiar. Las motivaciones. Tengo que tener, em, ¿cómo te pudiera decir? Motivaciones. Una razón, ¿sí? Una razón que yo considere lo suficientemente de peso como para poder generar un cambio. Intereses.
¿Cómo quiero vivir mi vida sin que ahorita la vivo mal por causa del cigarro? ¿Cómo la quiero vivir mañana? ¿Cuál es mi interés? Y finalmente, el hecho de hacia dónde orientar mi conducta y mi actitud. Ese digamos que es el caminito, ¿no? Si no hay necesidad, no hay motivación y no hay interés, la persona, pues, como lo hacemos cada inicio de año, ¿no? Voy a ir al gimnasio a bajar de peso. Y conforme van pasando los meses, no lo hacemos. Sí, porque no hay no hay una razón de peso por la cual lo quieras hacer, porque no hiciste ese ejercicio del cual No, nos estás hablando. así es. Mira, cuando nosotros modificamos los hábitos, cuando es necesario. Por ejemplo, una persona a la que le dicen, señor, si usted sigue bebiendo refresco, va a subir de peso y se va a enfermar de diabetes, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasa mientras la persona sigue viendo su cuerpo sano, fuerte y funcional? No lo hace, No no va a cambia, dejar no deja de tomar refresco, exacto. no va a dejar el refresco. O sea, no hay necesidad. ¿Por qué razón? Porque no hay problema, no ha habido problema. ¿Sí? Nosotros como mexicanos generamos cambios hasta que llega el problema. Es decir, mire señor, está usted a una rayita de la diabetes. Y entonces decimos, ah, no, ahora sí ya lo voy a dejar. Ahora sí. O sea, ya es necesario. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a motivar el que abandone el refresco? La búsqueda de mi salud. ¿Cuál es mi interés? Mejorar mi calidad de vida, pero solamente hasta que yo estuve en el punto límite, no antes. Así funcionamos aquí, Sí, sí es cierto. ¿sí? Entonces, de lo que se trata en este programa es de generar un cambio en las personas con la cultura de la prevención, es decir, no necesitas llegar a los puntos límites para tú ponerte a pensar, necesito cambiar. Lo puedes hacer ahorita que estás sano, ahorita que estás consciente, ahorita que tienes fuerzas, ahorita que tienes todo a tu favor, ¿sí? No esperes a que estés enfermo para poder generar cambios, o no esperes a que se te genere un problema en tu entorno, o no esperes a que tú no te sientas a desagusto contigo mismo. No esperes a eso. Lo puedes hacer desde ahorita. Muchas personas a lo mejor que me están oyendo pueden decir, no, pues mi vida está de fábula, no necesita cambios, a mí me parece perfecto. Muy bien, pero también el estancamiento es un síntoma. Porque por naturaleza los seres humanos estamos hechos para la evolución. Por eso hay relaciones que fracasan, trabajos que fracasan, este, familias, entornos sociales que fracasan porque se quedan solamente en lo que les funciona y no generan cambios. Ok. ¿Sí? Ujú. Y entonces, Qué importante es tener cada día nuevos hábitos y nuevas metas, así es. precisamente para eso que nos comentas. Fíjate que yo no me había puesto a pensar en eso, ¿eh? Sí, por eso hay personas que caen en lo que llaman la rutina, la monotonía, el tedio, el hartazgo, este, en esas actitudes que van enfermando su mente y su corazón porque no generan cambios. Vamos, para empezar, no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos una influencia a nivel individual, pero también a nivel social. Los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad. Entonces, si yo sigo pensando que lo que yo haga no le afecta absolutamente a nadie y nadie se tiene que meter en mi vida,
pues entonces no voy a generar cambio. Y ese estancamiento también va a generar un trastorno en mi entorno a nivel social, ¿sí? Porque yo no estoy viendo mi vida trascendente, es decir, el trabajo que hago, sea cual sea, genera un estado de bienestar a nivel de sociedad. Entonces, si yo no me asumo como una persona importante dentro de mi trabajo, si yo sigo pensando que hacer las labores domésticas es tedio, es hartazgo, es esclavitud, es sometimiento, es monotonía, es repetición. Si yo estoy poniendo esos pensamientos en mi cabeza y no veo esas actividades como parte de mi vocación de servicio, como una muestra de amor hacia mi familia, como una demostración de afecto hacia mis propios hijos, a mi esposo, a mi esposa, etcétera. Eso es verlo de manera trascendental y eso es resignificar una situación que parece repetitiva y que de hecho lo es, pero cuando yo le agrego esa resignificación, pues entonces disminuyen mis estados alterados. O sea, ya no voy a decir, ay, otra vez lo mismo, ay, lo mismo de siempre, ay, ¿sí me explico? Sí, cuando tú agregaste la resignificación ya lo ves de una manera trascendental y entonces viene ahí lo que nos decías, la motivación. Te motiva a ver a tu familia feliz, te motiva a verte a ti feliz, te motiva a ver tu casa limpia, te motiva a ver que cuando llegas y entraste y huele rico, ¿no? ¡Qué padre! Sí, Padrísimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no vemos esas cosas porque estamos esperando que los demás nos agradezcan el esfuerzo. Entonces, cuando llega el marido, cuando llegan los hijos, cuando llega todo el mundo a la casa y empiezan a hacer otra vez el desorden, etcétera, etcétera, y ellos además minimizan mi trabajo, voy perdiendo la motivación, voy perdiendo el interés y voy perdiendo el camino de mi vida y entonces como que se va oscureciendo poco a poco, hasta que llego a desarrollar depresión, ansiedad, etcétera. sí, Por eso, por eso es muy importante empezar a trabajar en uno mismo para ir como que renunciando a ese reconocimiento externo que, bueno, si te llega, qué padre, y si no te llega, también. Tú tienes que aprender a ser feliz con lo que tú tienes, como dice la canción, ¿no? Trata de ser feliz con lo que tú tienes. Eso es resignificar. Lo que tienes tiene un propósito y lo que tienes puede darle un sentido completamente diferente a tu vida y tiene una capacidad para cambiar la visión de tu existencia. Si antes la veías como monótona, repetitiva, como algo esclavizante, ahora lo puedes ver, por ejemplo, eh, como una vocación de servicio, como una muestra de afecto, como un motivo para ser feliz, porque realizar esas labores domésticas te permiten hacerte consciente de cómo funciona tu cuerpo a nivel físico. Puedes tomar la escoba, puedes planificar desde dónde empezar a barrer y dónde terminar, y para eso necesitas que tu sistema nervioso esté bien, y si está bien, ese es un motivo de dar gracias. justamente te iba a decir eso. El hecho de darte cuenta que en cada actividad que tú puedas realizar, ya sea como bien lo dices, barrer, puedes mover tus dedos, puedes mover tus manos, puedes pararte, puedes caminar. Y como tú bien nos lo dices, es un motivo de agradecimiento. Exacto. Pero como yo no le doy significado a barrer, otro significado, para mí barrer sencillamente es pasar la escoba sobre la basura una y mil veces, una y mil veces, una y mil veces, todos los días, todos los días. Y yo digo, bueno, ¿y qué te permite esa actividad? Hacerte consciente, ¿qué te permite esa actividad? Pues de cómo tu cerebro planifica, calcula distancias
visualiza los espacios, identifica, discrimina, toda una serie de procesos que hace tu cerebro para que tú puedas mover la escoba. Cómo utiliza tú, los músculos, tu esqueleto, la vista, el tacto, te permite ver que tu cuerpo es perfecto. Claro. Fíjate, Francisco, que hay ocasiones que no le damos importancia a los pequeños cambios, que nosotros muchas ocasiones esperamos ver grandes cambios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué importancia o cuál es la importancia de darle, valga la redundancia, esa importancia a esos pequeños cambios, a esas pequeñas acciones que voy realizando día a día? Mira, hay una frase que nos enseña el Señor Jesucristo que a mí me encanta, que es la siguiente. El que no es fiel en lo que es pequeño, tampoco en lo que es grande va a ser fiel. Y significa lo siguiente. Si tú no valoras los pequeños logros, los pequeños cambios que vas haciendo durante tu vida, no vas a darte cuenta de los grandes cambios que has hecho durante tu vida. Y ojo, muchas ocasiones esos grandes cambios ya los tenemos, ya están en nuestras manos, pero como bien nos lo dices, no nos damos cuenta porque nunca le dimos un significado a las cosas. Imagínate que yo, por ejemplo, estoy pensando como decías al principio, dejar de fumar. Y llevo un mes, fumándome, no sé, trae 20 cigarros una cajetilla y ahora me fumo 15, ¿no? Y luego llegué a fumarme 10 y quedé fumándome 5. Y entonces, ¿qué dice mi inconsciente? No lo lograste, porque tu propósito es dejar de fumar totalmente. Y te estás fumando 5 cigarros, a la semana. Y Ujú. entonces pongo en una balanza y yo le digo al paciente, oye, pero antes eran, una cajetilla diario, que si tú multiplicas, por 7, eran 140 cigarros. Y ahora son 35. Es un logro, ¿no? Sí, Ahora, ya que llegaste a 35, esos 35 tienes que irlos reduciendo. Por eso es gradual. Pero cuando la persona no es capaz de reconocer ese pequeño logro que tuvo de reducir grandemente su consumo, entonces lo asume todavía como si fuera un fracaso. Y no es así. correcto. ¿Sí? Fíjate, quiero exponer rápidamente esta lámina. Y Ujú. pues bueno, vamos a empezar nuevamente con recordar resultados en la capa externa, procesos en medio e identidad en el centro. Aquí en el ejemplo de los cigarros, hay una persona que precisamente quiere lograr dejar el cigarro. Si nosotros nos vamos al circulito del lado izquierdo, recordemos que eh, el número uno son los resultados, es la meta. La meta es dejar de fumar. Los procesos, pues el proceso que debe de llevar el fumar, el no fumar, perdón. El dejarlo. Ahora sí, ajá, no fumar, no juntarte con gente que fume, no estar buscando encendedores, etcétera, etcétera. Y bueno, a esta persona del lado izquierdo le ofrecen un cigarro y él, la respuesta que da es, estoy dejando de fumar. Podríamos decir que está bien la respuesta, ¿no? Estoy dejando de fumar, no, gracias, estoy dejando de fumar. Pero
esta persona está enfocada en el resultado y no en cambiar desde adentro las creencias, el cómo me defino a mí mismo a comparación de la persona del lado derecho. A esta persona igualmente le ofrecen un cigarro y él dice, no gracias, no soy fumador. Él ya se está asumiendo como una persona no fumadora. Él ya cambió la forma en cómo se está definiendo, en cómo se está viendo. Ajá. Posteriormente viene el proceso que decíamos, no consumir tabaco o consumir lo menos posible, que aquí yo digo que lo mejor sería no consumirlo. Claro. Y pues el resultado se dará por añadidura, pero porque él ya cambió desde su centro, desde dentro de él, él cambió esa manera de definirse, el cómo se percibía él mismo. Ajá. Ujú. Hay una, hay un término en psicología que ocupaban mucho los profesores cuando nos daban clases, que era el ponerte etiquetas, que tiene que ver precisamente con lo que estamos viendo en estos ejemplos. En la primera persona no altera su identidad porque dice estoy dejando de fumar, es decir, estoy cambiando un hábito. Es Es lo, correcto. es lo que nos quiere decir. No, no está poniéndose la etiqueta de fumador. Es un aspecto importante porque volvemos al punto que mencionábamos hace unos instantes de cómo te hablas, cómo te diriges a tu persona, ¿no? Y mencionábamos en el comentario que a nivel cerebral, pues también tu cerebro, introyecta o se apropia de tus pensamientos y te hace actuar de acuerdo a tus pensamientos. Entonces, si yo, por ejemplo, en lugar de decirme Francisco, soy el gordo, el cachetes, el cerdito, una serie de etiquetas que lo único que están haciendo es reforzar, ¿sí?, mi problema de obesidad y retrasar mi posibilidad de cambio. Ajá. Ujú. Entonces, por eso es muy importante que nosotros desde ahorita ya empecemos a cambiar el chip desde el modo en cómo nos hablamos y de a quién vemos en el espejo, ¿no? En el espejo no solamente vemos a una persona obesa, sino vemos a un ser humano, ¿no? Y ese ser humano tiene cualidades, tiene habilidades, tiene potencias, tiene talentos, tiene aciertos, tiene limitaciones, tiene errores, tiene todo para ser feliz. Eso es lo que hace la resignificación. El hecho de que te cambie el chip de tal manera que si tú te veías negativamente, ahora empiezas a verte propositivamente. No es un asunto en donde, voy a empezar a cantarme qué bonito soy, qué lindo soy, aunque tenga problemas de autoestima, ¿no? No, esa no es la fórmula. La fórmula es cambiar de adentro hacia afuera, como lo mencionamos. Si tu identidad está dañada, la primera cosa que tienes que trabajar es tu identidad para poder lograr llevar a cabo satisfactoriamente los procesos a los que tú te comprometas y puedas ser perseverante y puedas ser constante y puedas ser disciplinado. Así sí lo vamos a lograr hacer. Sí, Claro, son circunstancias que tenemos que visualizar. claro, y esto aplica para cualquier circunstancia de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos, vamos a decir que tengo una mala relación con el dinero. ¿Qué relación sería mala con el dinero? Imaginemos que cada vez que me pagan, yo estoy de malas, yo digo, uy, para lo que me pagan, eh, en balde tantas horas, y me la paso enojado y recibo mi dinero de malas. Entonces,
mis pensamientos, ¿qué van a hacer? Pues no me alcanza, eh, cada día cuestan más las cosas, eh, El ni dinero no para un ayuda. chicle, ajá. Entonces, yo ahí en este caso, yo tendría que revisar cuál es mi relación con el dinero, revisar qué pensamientos, qué creencias tengo yo del dinero. Creo que el dinero es malo, creo que el dinero es mal habido, creo que el dinero hace malas a las personas. Entonces ahí viene la parte propositiva, la parte resignificativa de la que tú tanto nos hablas, en la cuestión de decir, a ver, ¿por qué estoy creyendo que el dinero es malo? ¿Por qué estoy creyendo que el dinero no alcanza? En lugar de ser víctima, porque estoy en un lugar de victimario, vamos a ser propositivos. Y cada vez que yo recibo dinero, pues doy gracias. Eh, no sé, mucha gente bendice el dinero que llega a sus manos. Ujú. En algunas otras ocasiones hay gente que cree que cuando da, no sé, una buena propina o ayuda a las demás personas, se les multiplica. Entonces vamos a ser propositivos. Vamos a revisar cuáles son mis creencias con el dinero. Y por eso te digo, no nada más aplica en este sentido, aplica en cualquier problema, cualquier situación que yo tenga en mi vida. En efecto, mira, hablando del dinero, yo comenzaría para resignificarlo, comenzaría por conocer cuál es su significado, qué es el dinero y para qué sirve. Uh -huh. Y entonces llegaría a la conclusión de que el dinero es un recurso económico que me permite vivir dignamente. Cuando decimos nosotros que el dinero es malo, no nos estamos refiriendo precisamente al dinero, sino a la utilidad que se le da al dinero, las finalidades que se consiguen con el dinero de manera negativa, ¿sí? O a la forma, como tú lo mencionabas hace un momento, en cómo yo asumo la llegada de ese dinero, ¿no? Es decir, mi dinero está asociado con emociones, con pensamientos, con sentimientos que son negativos. El dinero no es el problema, sino, haz de cuenta, para ganarlo, ay, me tengo que levantar temprano, es que parezco esclavo, trabajo 12 horas al día, el dinero no me rinde, qué mala onda, mi jefe me explota, no me llevo bien con mis compañeros de trabajo, todo el mundo me envidia, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Y eso, y eso yo me lo estoy repitiendo todos los días cada vez que me levanto a trabajar, olvidando que el trabajo es parte de nuestra vocación de servicio, olvidando que el trabajo es una bendición para quien lo tiene, porque hay muchas personas que no tienen trabajo y Claro. por ende no tienen recursos para vivir dignamente. Entonces, el dinero, la finalidad del dinero es esa, tener una calidad de vida que sea digna, que responda a tu valor como ser humano, no más allá. Cuando tú ambicionas más dinero y te dejas llevar por la avaricia, por la codicia, entonces ahí es donde entramos en un problema, no solamente emocional y mental, sino también social, ¿no? Porque justificándote que es por necesidad, pues puedes llegar a cometer actos impropios, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces todo está en tu interior. Por eso dice un proverbio, del corazón del hombre procede tanto lo que es bueno como lo que es malo, ¿no? Entonces, si yo no analizo mis pensamientos al respecto del dinero, pues yo lo voy a asociar con todo eso, con la esclavitud, con el sometimiento, con la explotación, y entonces eso me va a generar enojo, me va a generar frustración, me va a generar mucha rabia. Entonces, cada vez que lo reciba es como si me oprimiera el botoncito, ajá, de mi conflicto.
Y yo estoy pensando que el problema es que el dinero no me alcanza. O sea, sí, sí tenemos una realidad económica bastante complicada y difícil, pero nosotros la complicamos más y la hacemos mucho más difícil con nuestra actitud. Ese es el punto. Fíjate que Ajá. mencionaste algo bien importante y me voy a regresar un poquito a lo que venías diciendo hace rato. Incluso esta situación te da la oportunidad de revisar, uno, la relación que tienes con el dinero, los pensamientos que tienes del dinero, del trabajo y de todo lo que conlleva esto. Y dos, darte cuenta, como bien nos lo dijiste, que tienes trabajo. Como lo dices, hoy en día cuánta gente no tiene trabajo y quisiera por lo menos estar ganando lo que tú vas a ganar en el día, ¿no? Así es. Y esto nos lleva nuevamente a ser agradecidos, a dar gracias de que tenemos ese trabajo. Nuestros pensamientos, cuando nosotros somos agradecidos, nuestros pensamientos empiezan a cambiar y nuestra vida empieza a ir diferente. Así es. ¿Ves cosas que antes no veías? Claro, pero para esto debes de hacer tu ejercicio de introspección. Y en efecto. Un ejercicio que yo siempre les he recomendado a las personas, es el silencio interior. Cuando tú tienes mucho ruido en tu cabecita, en tu mente, en tu corazón, pues difícilmente vas a poder cambiar hábitos, porque tu atención no está enfocada en donde tiene que estar, en otras cosas, en tu pasado, en tus fracasos, en tus anhelos frustrados, en una serie de cosas de las que curiosamente ya no tienes control, pero siguen influyendo en ti, ¿no? Porque siguen haciéndote ruido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a entrar en el silencio interior, y para eso nos sirve la introspección. Es como entrar dentro de nosotros mismos, olvidarnos de lo que nos quiere proponer la gente, o sea, es que sí ganas bien, pero tú deberías ganar más. Es que te conformas. Es que no tienes aspiraciones. O sea, todas esas voces que muchas veces nosotros escuchamos pensando que son buenos consejos, cuando en realidad lo que hacen es dañar nuestra mente. Si es, fíjate que la otra vez nos hacías un comentario en el cual nos decías que hoy en día vivimos una vida muy acelerada y muy raramente nos damos el tiempo para hacer una pausa y detener el mundo, detener nuestro mundo, nuestros pensamientos Ujú. y poder analizar las situaciones, poder echarme un clavado en lo que estoy sintiendo, en lo que me está sucediendo, en lo que me está agobiando en este momento y el por qué. Darme cuenta nuevamente el por qué y el para qué. O sea, el por qué me está sucediendo y el para qué me está sucediendo. Algo, fíjate que es una pregunta o son preguntas que en muchas ocasiones eh, nos confundimos, solemos confundirnos en estas dos preguntas. ¿Nos podrías dar un panorama de cuál es la diferencia del por qué y el para qué? Bien. Cuando nosotros estamos en el proceso de la resignificación, el por qué es la parte del inconsciente y el asunto de que todavía me considero víctima de las circunstancias. ¿Por qué a mí? Si no me meto con nadie, soy buena persona, me dedico a trabajar, no me relaciono con absolutamente nada del exterior y sin embargo me sucede. ¿Por qué a mí si soy tan bueno? ¿No? Uh -huh. En cambio,
Cuando tú utilizas el para qué, nosotros ya estamos entrando en un silencio interior, estamos empezando a reflexionar hacia dónde voy a orientar esta circunstancia que en este momento me está sucediendo en la vida. ¿Qué es lo que la vida me quiere decir con lo que me está pasando en este momento? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué ocurrió esto? Y entonces cuando tú tienes capacidad para poder entrar en tu silencio interior y darte cuenta que muchas veces son nuestras actitudes las que generan a veces conflictos, son nuestros hábitos lo que a veces genera conflicto, nuestro modo de ver la vida lo que genera conflicto, pues a veces cuando tú no te pones un límite, pues la vida misma te lo pone, ¿no? Ese es el para qué. Te va a servir para un crecimiento, para que puedas detenerte de lo que estábamos hablando hace un momento. Si llevas una vida exageradamente agitada, muy rápida, sometida a la ansiedad, a la exigencia, a la presión, a la angustia, forzosamente va a llegar el momento en que la vida te va a detener, porque la vida nos conoce muy bien, ¿no? Entonces, pues empiezan todas las itis, la gastritis, la colitis nerviosa, las enfermedades nerviosas también, todas las enfermedades, porque lo que nosotros nos callamos, nuestro cuerpo nos lo grita. Hay momentos en que por eso nos enfermamos. Y nos enfermamos para que precisamente nos podamos detener, porque de otra manera no nos detenemos. Fíjate que tienes toda la razón. Y nuestro cuerpo nos va avisando de manera gradual. Y la vida nos va avisando también de manera gradual. Y nosotros por no hacer caso, por no detenernos a, a hacer ese ejercicio de introspección, muchas ocasiones, hoy en día es muy famoso el burnout, cuando te plano de tanto estrés, caes en cama. Claro. Yo a veces les pregunto a las personas, mira, ¿cómo entiendes tú cuando la empresa te dice, no, Manuelito, ponte la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta, comprométete con nosotros, vamos, que se note tu entrega a nuestra organización. Y ahí va Manuelito, ¿no? Y sacrifica su vida familiar, sacrifica su vida social, sacrifica su vida espiritual, sacrifica todo por la institución. Y curiosamente, cuando Manuelito se enferma, no le dan incapacidad, no le dan goce de sueldo, no se preocupan por él, cómo va avanzando, cómo está, cómo se siente, qué problemas tiene a nivel familiar. No, eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que si Manuelito sigue ausentándose de su trabajo, va a disminuir el nivel de producción, va a disminuir el nivel de calidad, va a disminuir la imagen de la empresa. ¿Conviene que Manuelito siga con nosotros? No, mejor lo corremos. Bye. ¿Y qué pasó con Manuelito? Se ponía la camiseta. Pues nada. Pues no. Uh-huh. Pero fíjate que incluso ahí, Francisco, hay una parte de resignificación. Ok, sí me sentí mal, estoy triste porque me corrieron, pero ¿qué significado, qué resignificación le voy a dar a esto que me está pasando? Pues muy sencillo. Manuelito necesita descansar. Manuelito necesita revisar su concepto de lealtad, de entrega, de compromiso, para que no comprometa su salud. Ni a su salud, ni a su familia, ni su economía, ni su vida social, espiritual, lo que tengas que evaluar. Exacto, porque mira, cuando nosotros tenemos conductas extremas, hay gente, por ejemplo, que siempre me dice a mí en la terapia, es que
yo soy una persona excesivamente responsable, entonces yo no tolero que una persona se tarde 5 minutos o llegue tarde 5 minutos porque me estreso, porque me enoja, porque no me gusta. A mí no me enseñaron a hacer las cosas así. Entonces, ese nivel de exigencia, si tú lo sigues manteniendo, te va a llevar a una enfermedad. Ujú. O sea, el problema no es tu sentido de responsabilidad, el problema es cómo lo vives y parte desde una falsa creencia y parte desde un hábito negativo en donde no te permites el descanso. Ese es el problema aquí. O sea, el problema no es que tú seas responsable, el problema es cómo vives ese valor. Por eso tienes que detenerte y hacer tu ejercicio de introspección para dejarte de justificarte y decir, no, creo que sí, en estos momentos la estoy regando, me estoy equivocando. Y reconocer con humildad que te estás equivocando y posiblemente necesites ayuda para poder cambiar ese hábito. Cuando tú llegas a ese punto, ya empiezas a sublimar. Claro, pero ahí tú ya tuviste, como bien nos lo dices, el ejercicio de introspección en donde te diste cuenta que todo lo que estaba mal. Y por eso pongo esta imagen. La sanación no significa que el daño nunca existió. Recordemos que esto de la resignificación es en cualquier tipo de problema, cualquier tipo de circunstancia que nos haya sucedido. Entonces dice, no significa que el daño nunca existió, significa que aquello que nos dañó no va a controlar más nuestras vidas. Así es. Mejor dicho, imposible. Muy bien dicho. O sea, la sublimación efectivamente es lo que difiere de esos procesos que a veces proponen ciertos compañeros psicólogos en donde decimos, es que tienes que olvidar tu pasado, ¿no? Olvida tu pasado. Hazte de cuenta que no pasó absolutamente nada, tú vive tu vida como la quieras vivir. Siempre yo he escuchado en el gremio donde yo me desenvuelvo que algunos compañeros le dan ese consejo a los pacientes. Tú tienes que ser feliz, vivir tu vida como tú quieras y nadie te tiene que decir nada, porque es tu vida y tú tienes derecho a vivirla como tú quieras. Y yo les digo, pues solamente te dieron la mitad del consejo porque la otra mitad es la siguiente. Tú estás hecho para vivir en comunidad. Entonces, si tú no tomas en cuenta tu entorno, que es la naturaleza, los animales, el ambiente, y no lo procuras, no tienes salud mental. Y si tú no tomas en cuenta a tu prójimo, no tratas de llevarte bien con él, no soportas con paciencia sus defectos, no perdonas, por ejemplo, no resignificas tus relaciones humanas con las personas, tampoco tienes salud mental. No puedes ser feliz aislado. Tienes que encontrar un punto medio o un punto de equilibrio en esas áreas. El área ambiental, el área social y el individual. Cuando tú logres esos 3 puntos, entonces estamos hablando de una persona verdaderamente sana emocional y mentalmente. Ese es mi punto de vista. Hay otros compañeros que dicen, no, pues manda tú al cuerno a los demás y que los demás no te importen. No, todo tiene un punto medio. Entonces de lo que estamos hablando aquí es que cuando tú caes en extremos, pues por eso te ocurren infinidad de enfermedades y de circunstancias adversas para que tú te detengas y entonces puedas visualizar cómo estás viviendo primero y cómo quieres vivir después, asumiendo y entendiendo y aprendiendo de la experiencia que te tocó vivir. Ese es el para qué. Así es. Porque si tú te quedas en el por qué,
pues de víctima no pasamos y de donde estamos no vamos a avanzar. Ahí, Sí, ahí en la imagen está clarificado qué es el para qué y el por qué. El por qué y te quedas del lado incorrecto, o sea, tú decides si seguir siendo víctima o no. Y el para qué es cuando le estás dando un nuevo significado a la circunstancia, cualquiera que sea que estés viviendo. así es. Por eso decíamos, darle significado diferente a las cosas significa profundizar en ellas, meditar en ellas, hacer un ejercicio de introspección que te impulse hacia adelante. Esa es la idea de la resignificación, que te impulse hacia adelante para avanzar. No significa modificar tu historia porque tu historia va a seguir siendo la misma. Lo que cambia es la forma en cómo la estás leyendo. Para eso estamos utilizando también una capacidad que se llama inteligencia. Cuando a nosotros nos enseñaban el concepto de la inteligencia, se referían únicamente a los aspectos económicos, sociales y demás. Pero la inteligencia tiene que ver más bien con la capacidad para dar lectura a las circunstancias, a los acontecimientos de manera correcta. Los hábitos del éxito. ¿Podrías leerlos, Manuelito, por favor? Claro, a ver, eh, bueno, ¿por qué pongo esta lámina? Pues más que nada es para darnos cuenta qué relación tienen los hábitos con nuestra identidad y con el resignificado que le vamos a dar a nuestra vida. El número uno, el hábito número uno sería alimentar, la alimentación que llevamos. Ujú. Ujú. El hábito número dos es la meditación, es justamente esa introspección, ese de tener el tiempo, de tener el mundo y darme un espacio para mí, el ejercicio de la respiración, eh, es echarme ese clavado hacia adentro de mí y revisar qué es lo que está sucediendo en mi interior. Como bien nos lo comentabas en el punto número 3, enfocarme en otras cosas. Quizás puede ser aquí en el número 3 la música. Y ojo, tenemos que tener cuidado y revisar qué tipo de música estamos escuchando. Porque también la música nos está de alguna otra forma mandando mensajes. Muchas ocasiones, si yo estoy deprimido y me pongo a escuchar puras canciones de José José, pues ¿qué crees que va a pasar? Se me va a reforzar la depresión. Exacto. Entonces, por eso te digo, poner, poner ojo en qué tipo de música estoy escuchando. El punto número 4 es la oración. Como bien nos lo comentas, nosotros tenemos que tener también un espacio para orar, para platicar con Dios, con ese ser supremo, con esa divinidad que de alguna u otra forma nos guía, nos da fuerza, nos ayuda, nos, nos escucha. Ajá. Punto número 5 es la lectura. Eh, Aquí en la lectura yo quiero decir que es bien importante no nada más leer, eh, no sé, novelas, sino leer algo que realmente te guste, algo que realmente te sume. Si estás, por ejemplo, hace rato nos decías, en el proceso de duelo, voy a buscar qué es el duelo, qué es qué procesos qué pasos lleva el duelo, en qué punto estoy atorado. Voy a buscar información para que contribuya vamos, a tu vida, ¿no? Ajá. El número 6 es dormir. Recordemos que pues el descanso es bien importante tanto para la salud física como para la salud mental. Si nosotros no tenemos un descanso apropiado, no funcionamos correctamente.
Número 7, el ejercicio. Ejercitar nuestro cuerpo, movernos, oxigenarnos, es bien importante. Y número 8, la disciplina. Ser disciplinados en nuestros hábitos. Si ya lo logré, si ya hice un día, si ya logré comer bien un día, si ya logré dejar de fumar un día, pues seguir con ese hábito, ¿no? Ser disciplinados. Hay algo que me gusta de, por ejemplo, de los amigos de AA, que dicen que solo por hoy, quizás mañana ya no existas, pero solo por hoy hazlo. Solo por hoy ten la fuerza, ten la voluntad de hacerlo. Solo por hoy. Y hace rato hablábamos de pequeños cambios. Quizás tú quieres dejar de fumar, pero no te celebras el día que dejaste de fumar. No te celebras que dejaste ya de fumar un día. Te estás esperando hasta hasta cumplir un año. Celébrate el día. Celébrate el avance, como bien nos lo decías hace rato. Ujú. Ujú. Algo que forma parte de la técnica terapéutica que he implementado es precisamente eso. Tienes que aprender a vivir día por día. Hay una máxima bíblica que dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana tiene sus propios problemas. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el momento presente y en lo bueno que estamos viviendo en nuestro momento presente y en lo bueno que podemos hacer en nuestro momento presente, también vamos cambiando nuestros hábitos y modificando nuestra vida, resignificándolo. Eso es el solo por hoy, el hecho de que tú adquieras la habilidad de concentrarte en el momento que estás viviendo, porque problemas siempre va a haber, ¿no? Es una, es una utopía, así se le llama a algo que resulta ideal, pero también inalcanzable. Es una utopía pensar que nuestra vida va a dejar de tener problemas en algún momento, ¿no? O que los problemas tienen que dejar de existir para que nosotros seamos felices, o que no tiene que haber tristeza o no tiene que haber enfermedad, porque todo lo que existe en la vida existe precisamente para generar un equilibrio. Lo que enferma a las personas son los extremos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te sientes triste y te entregas a la depresión, te enfermas. Cuando estás excesivamente alegre y te entregas a la euforia, te enfermas. Cuando te enojas demasiado, te enfermas. Cuando no te preocupas, también te enfermas. Todo es un punto medio, porque la salud es eso. Tenemos que vivir de todo precisamente para que nosotros sepamos y aprendamos qué hacer con cada circunstancia que nosotros atravesamos en la vida. Si nosotros no lo asumimos así, entonces vamos a tener problemas. Por eso los psicólogos tienen chamba, porque hay personas que se obsesionan con solamente una parte de la vida y no quieren ver la otra. No quieren ver el sufrimiento, no quieren ver necesidades, no quieren experimentar carencias, no quieren experimentar los límites. Las cosas que no nos gustan a veces también son saludables para nosotros. Sí, correcto. Y fíjate que complementando esto de los hábitos del éxito, yo pongo lo siguiente. El éxito es la repetición de nuevos hábitos adquiridos diarios para cambiar nuestra identidad, para poder lograr ese cambio que queremos hacer en nuestras vidas. Repito, el éxito es la repetición de los nuevos hábitos diarios para cambiar nuestra identidad. Muy bien, me parece correcto. Sí. Ok. Yo agregaría otra cosa que también es muy, muy importante que nosotros Ajá. aprendamos. Resignificar quiere decir aprender a vivir
y vivir bien. ¿Sí? Eso para mí quiere decir resignificar. Entonces tendríamos también que aplicar esto que venimos trabajando durante varios programas, no ser tan duros con nosotros mismos, mirarnos con amabilidad, perdonarnos por juzgarnos severamente, perdonarnos por minimizarnos y minimizar nuestros propios logros, que también es un hábito negativo que tenemos como cultura y como sociedad. Cuando nosotros tenemos un logro, generalmente lo minimizamos porque confundimos el minimizar nuestros logros con una expresión de humildad y son dos cosas completamente diferentes. Pero lo hacemos así porque nosotros no sabemos qué es la humildad realmente. La humildad no es agachar la cabeza, la humildad es expresar una calidad humana que viene desde adentro de ti, todo lo bueno que tienes tú, saber qué lugar ocupas y saber qué influencia tienes en el entorno donde te encuentras. Eso es la humildad. Entonces, nos tenemos que perdonar muchas veces por minimizarnos y tenemos que darnos mucho más amor. Y de esta manera vamos a ir resignificando la vida, cuando seamos capaces de darnos amor por nosotros mismos y no esperar a que alguien nos ame. Eso también es un ideal. Hay gente que nos ama, efectivamente, pero también hay gente que no nos ama. Eso también es una realidad. ¿Y qué hacemos con eso? Pues sencillamente respetamos su derecho de decir, no quiero convivir con Francisco, no me interesa, no me llama la atención. Ah, perfecto, muy bien. No me está haciendo daño. Está ejerciendo un derecho que él tiene, ¿no? Eso es resignificar. Sí, claro. Bueno, para ir cerrando el programa del día de hoy, Francisco, como pregunta y como conclusión, ¿cómo entonces logramos resignificar nuestras vidas? Cuando cambiamos nuestro modo de pensar y de ver las cosas es cuando nosotros empezamos a resignificar y a modificar nuestras vidas. Y como decimos coloquialmente, cuando soy capaz de cambiar el chip, cuando soy capaz de romper paradigmas, cuando soy capaz de renunciar a mis falsas creencias, en ese momento ya estoy resignificando mi vida y ya estoy obviamente modificando mi existencia. Porque lo que me enseñaron, de lo que me enseñaron, de todo lo que me enseñaron mis antepasados, voy a tomar lo que es bueno para mí y voy a desechar lo que a mí no me funciona. Y no lo voy a asumir ni como una traición, ni como una ingratitud, ni como una falta de respeto a su memoria. No, es una evolución y muchas veces tenemos que renunciar para poder evolucionar. Fíjate que esta parte de cambiar el chip muchas ocasiones nos cuesta muchísimo. Y yo propongo lo siguiente, para cambiar el chip, preguntarnos, ¿quién quiero ser? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo me, cómo me quiero? ¿Cómo quiero definirme a mí mismo? ¿No? Con esa pregunta quizás pudiésemos empezar a tener una idea de cómo cambiar el chip, porque en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. O sea, sí suena bien padre, suena bien fácil, pero en muchas ocasiones no sabemos ni qué es eso. ¿Qué imagen quiero proyectar de mi persona? Es Ujú. decir, toda la vida he proyectado una imagen de mi persona y he manifestado una identidad que posiblemente no sea la mía. Estoy en mi derecho de decidir cómo quiero ser a partir de ahora. Eso es, Así eso, es. eso es una, eso es una capacidad que yo tengo. Decidir cómo quiero ser a partir de ahora, cómo quiero visualizarme, cómo quiero definirme, cómo quiero vivir
pero desde la parte consciente de mi persona, no desde la parte emocional en el sentido de voy a cambiar para tratar de satisfacer necesidades emocionales que tengo huecas, no, sino voy a cambiar porque me amo lo suficiente, porque me lo merezco, porque quiero vivir dignamente, porque quiero ser feliz y porque lo puedo hacer. Eso es la motivación real de un cambio. Y agregaría, sumar a tu vida pequeñas acciones. Así es. No irnos por un objetivo grandísimo. Empieza por sumar pequeñas acciones. Claro. Ok. Así. Francisco, pues me agradó muchísimo el hecho de haber platicado el día de hoy nuevamente contigo. Un tema que la verdad a mí me dejó con mucho por estudiar, la verdad, porque sé que también me di cuenta que tengo que cambiar muchas cosas. Trabajar, en mi caso es trabajar con el cambio de identidad, no con el cambio de metas superficiales que después en un proceso se me van a derrumbar. A mí me Ujú. quedó más claro el hecho de cómo empezar a transformar, eh, a resignificar las cosas, las situaciones que estoy viviendo, porque ya he tenido varios intentos y muchas ocasiones no lo logro. ¿Por qué? Porque estaba utilizando mal la fórmula. Entonces yo te agradezco por este tema. La verdad es que yo aprendí muchísimo. Espero que nuestro auditorio también haya aprendido bastante y les haya quedado claro. Y pues Francisco, agradecerte nuevamente el hecho de que estés aquí. No sé si tengas algo más que comentarnos. Pues yo también quiero agradecerte la oportunidad que me das para poder expresarme y para poder compartir estos temas. Le mando muchísimos saludos a todas las personas que se están conectando, especialmente aquí a mi amigo Eladio, a Noemí López y a tantos otros que yo he visto que se me van los comentarios, pero muchísimas gracias por el apoyo, por estar con nosotros en este proyecto que es gracias a Manuelito que existe. Y pues gracias por la oportunidad de compartir esto. Yo también cada vez que se da un nuevo tema siempre empiezo nervioso. Este, y además, algo que me gusta de todo esto es que me permite actualizarme en cuestiones de ciencia, en conocimientos, en práctica, renueva mi interior enormemente y eso es algo que yo te agradezco muchísimo, de verdad. Pues igual el agradecimiento y la admiración es mutua. Igual les agradezco a todos los que se han conectado en estos lives y les recordamos que estos episodios estarán en repetición en YouTube y Facebook a través de la página de Idealmente Radio. Francisco, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube de Idealmente Radio también, dejar sus comentarios, dejar sus likes, porque eso nos ayuda muchísimo. Pero sobre todo, si tienen alguna propuesta de algún tema, también es bienvenida para que nosotros, Manuelito, Salvador y yo lo podamos trabajar con muchísimo gusto. Este trabajo lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y que descansen todos. Muy buena noche, muchísimas gracias. Bye bye.